Hola, ¿cómo estás? El día de hoy quiero contarte la historia de cómo llegué al e-commerce. A riesgo de parecer arrogante porque, sinceramente, mis números son muy pequeños. Sin embargo, tengo dos buenas razones para contarte esta historia. Número 1, mi mejor video históricamente ha sido el story time de mi lanzamiento fallido de producto. Entonces entiendo que te gustan las historias, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y número 2, creo que tienes derecho a saber quién es el tipo que un día manejará el gran lanzamiento de tu tienda, producto o marca en Amazon. ¿No te parece? Pues bien, este video intentará ser un poquito más reflexivo. Te voy a contar desde un poco de mi infancia, mi filosofía personal, profesional, mis miedos, mis fracasos y todo lo que me mueve para seguir adelante en la vida. ¿Quién sabe? Quizás tú y yo podamos tener algo en común. A veces entro en periodos de reflexión y me pregunto, ¿cómo es que yo llegué hasta donde estoy? Y sobre todo, ¿hasta dónde voy a llegar? Si nadie en mi familia me inculcó finanzas, ni hay empresarios en mi familia, nadie me apadrinó, en fin, ¿de dónde salieron mis ganas por emprender? Bueno, primero que nada has de saber que soy mexicano, nací en una familia modesta. Mi papá fue taxista muchos años, mi madre ama de casa y pues aunque fui hijo único, tuve una infancia muy bonita, creo yo. Sin embargo, estábamos limitados de dinero. A ver, tampoco es como que no tuviéramos ni para comer. Sin embargo, yo sí veía a mi papá muchas veces frustrado porque no le alcanzaba el dinero ni siquiera para mi colegiatura de la secundaria, que en ese tiempo eran como 2,000 pesos mexicanos, que de acuerdo a la calculadora de inflación que encontré en línea serían eso, unos 5,600 pesos mexicanos al día de hoy, o sea, unos $329 al mes. Y ahora pensar que el kinder de mi hija fue más caro que mi secundaria. Tengo que aceptar con algo de pena que mis papás realmente no fueron el mejor ejemplo financiero. Recuerdo varias veces que yo tenía mi ahorro, mi alcancía del perrito, por cierto, y sí me gustaba ahorrar, no sé por qué, realmente nadie me lo inculcó, repito, es decir, tenía una alcancía, probablemente esa fue el mayor esfuerzo que yo percibí por inculcarme el ahorro, pero de ahí en fuera, no sé, quizá el hecho de sentir que mi perrito se iba llenando poco a poco, pues me producía algo de satisfacción, puede ser eso. El punto es que en más de una ocasión tuve que salvar a mis papás de un apuro financiero. Daniel, préstame 100 pesos, préstame 200 pesos. Pues bueno, yo los prestaba, ¿no? Pero esos préstamos te puedo decir que me regresaban un 50%, 70% de esos préstamos y lo demás, pues nunca lo volví a ver. Cuando yo tenía unos 15 años, estaba en la secundaria, me acuerdo perfectamente, sufrí un gran golpe en mi vida. Mi papá abandonó a mi mamá y a mí a causa de una infidelidad. Para ese momento mi mamá ya estaba enferma, tenía diagnosticada insuficiencia renal crónica, pero yo sentí que mi mamá se empezó a deteriorar más rápido desde este evento. Quizá fue una percepción personal, pero realmente creo que fue así. Algo que no he contado es que yo vengo de una familia musical, por así decirlo, por parte de mi padre. Mi abuelo fue trompetista, mi papá fue saxofonista y también tocaba el bajo eléctrico, y cuando mis padres se separaron, mi papá tenía un grupo musical, era director de su propio grupo musical. Pero no creas que era un hobby, más bien era una manera extra de ingreso. Digo, además del taxi. Y pues este grupo ensayaba en la casa donde vivíamos, mi mamá y yo. Te estoy hablando post abandono. Por cierto, esa casa ni siquiera era nuestra, ni de mi papá ni de mi mamá. Era prestada, nos la prestaba mi abuela materna. Y pues poco a poco me fue gustando la música, pero no me gustaba lo que mi papá tocaba, que básicamente era música para fiesta, yaguarú, cañaveral y disco samba, es decir, para eventos sociales. A mí lo que me enamoró realmente fue el rock. Todavía me acuerdo, como unos 16 años tenía yo de edad, que
mi primer acercamiento hacia el rock fue con una revista. Estaba el G3, no sé si conozcas un poco de música, pero el G3 lo componía Joe Satriani, Steve Vai, y en ese momento estaba... ¿Quién estaba en esa otra revista del G3? Me parece que era Eric Johnson, el tercer guitarrista. Empecé a ojear, empecé a buscar, empecé a escuchar la música y ahí fue cuando me enamoré de la música. En ese entonces yo entré a la escuela preparatoria. A lo mejor en otros países la llaman bachillerato, pero sabes a lo que me refiero. Es la escuela que sigue después de la secundaria, de la educación secundaria. Bien, yo entré y era ya súper rockero, traía mi cabello largo, traía mis pantalones pegados, uñas largas incluso, porque hay una técnica de guitarra clásica en donde tocas con los dedos. Cabe mencionar que esta fue la primera escuela pública en la que estuve. Recuerda, yo en la secundaria estaba en una escuela de pago que mi papá a duras penas podía pagar, nos abandona y pues bueno, tuve que entrar a una escuela pública. Yo era hijo único, recuérdalo, y pues digamos que mis habilidades sociales pues eran un poco nulas, por decirlo menos. Mis compañeros, unos ojetes hijos de su me hacían bullying, me agarraban de bajada, como decimos acá en mi país, y pues en esos tiempos no había conciencia, la verdad, sobre el bullying y todas estas situaciones. Yo me tragué esos malos ratos, esos momentos bochornosos. Y nunca se lo conté a mi mamá. ¿Por qué? No lo sé. Ahora lo veo en retrospectiva, se lo hubiera contado. En fin, pero yo no entraba a la escuela, no me gustaba ir a la escuela, evidentemente, y eso desencadenó, evidentemente, en que mis calificaciones fueran muy bajas. En enero de 2006, mi madre fallece. Yo tenía 18 años. Esto evidentemente fue un golpe para mí. Yo no tenía a nadie, al menos eso sentía yo. Mi papá no vivía conmigo. En la escuela yo sufría bullying. Yo no sabía defenderme, yo no sabía hacer amigos. En fin, lo único que me sacó adelante fue la música. Yo empezaba a ganar algo de dinerito y encontré una tribu de personas, compañeros musicales básicamente, que me estimaban mi talento, me querían. Al menos eso sentía yo, y de alguna manera pues me sentía bien con ellos. Pues bien, pasó esta etapa, descubrí mi talento y mi porqué en la vida, al menos momentáneamente. Me dediqué a la música, estudié una carrera, acompañé artistas. Por cierto, me pasé de la guitarra al piano, me di cuenta que tenía mayores facultades pianísticas, por así decirlo. Te digo, estudié, acompañé artistas, viajé, grabé discos y conocí a mi esposa en una gira. Pero al final, y nunca me canso de decir esto, aunque seas el mejor del mundo en lo que haces, si estás en el mercado incorrecto, la comida no siempre llegará a tu mesa. No te creas eso que dicen algunos de sigue tu pasión y la comida llegará, sigue tu pasión y el dinero llegará. No, hay mercados más favorecidos que otros. Tenlo bien en cuenta. Mis primeros negocios, pues bueno, antes de casarme, mientras yo era músico, me daba cuenta que tenía forzosamente que encontrar más formas de ganar dinero. Pues bueno, como siempre he sido ahorrador y cometía la tontería de contárselo a todo mundo, error de principiante, pues a un brillante bajista, compañero de músico básicamente, se le ocurrió la brillante idea de pedirme dinero prestado y me prometió pagar intereses. Era mi cuate, era mi amigo y yo dije, pues bueno, ¿por qué no? ¿Y qué crees? Que se empieza a correr la voz del prestamista de músicos. Y pues bueno, ¿qué te cuento? Varios se me fueron sin pagar. Otros sí, bastante bien, bastante responsables de su deuda, pero otros, unas fichitas realmente. Como anécdota, uno hasta se murió antes de pagarme. Ahora lo pienso, ¿no habrá fingido su muerte? Pero no solo dinero, había un viejo ratero, saludos a Ponchito donde quiera que esté, que me pidió cosas a crédito, instrumentos, equipo musical, y me dijo que me lo iba a ir pagando paulatinamente. Pues yo a todo la verdad les decía que sí, porque pues me faltaba experiencia y me faltaban huevos, la verdad, y creía en la buena voluntad de la gente, pero más que eso me faltaba el valor para decir no.
Hasta que bueno, un día me di cuenta, por fin, y dije no más. Ya no voy a prestar dinero, a menos que esa persona me deje algo en prenda, un objeto, algo que valga y que pueda perder en caso de no pagar. Pero pues bueno, yo me puse a pensar qué podría hacer. Pues bueno, yo veía muchos negocios que compraban oro, compraban alhajas, compraban joyas y pues bueno, se me hizo buena idea. ¿Por qué no el oro? Me puse a investigar y me di cuenta que era un metal precioso que rara vez perdía su valor en el tiempo y dije, ¿por qué no? Eso sí, iba a necesitar aprender a diferenciar del oro bueno al oro falso, evidentemente. Y pues manos a la obra, me fui al centro histórico de la Ciudad de México. Para quien lo conoce sabrá que en la calle de Madero pululan los changarros de compraventa de oro. Pues bueno, llegué, pregunté dónde daban clases de evaluación, hice mi curso, aprendí a evaluar y afinar oro, pero nunca lo ejecuté, nunca hice nada. Te cuento, mi idea inicial era poner un puesto de compraventa de oro simplemente, pero me metieron miedo a la cabeza. No hagas eso porque la gente te va a ver que compras oro y va a pensar que tienes dinero y las envidias. A que no adivinas quién me metió ese miedo, mi papá. Y pues bueno, eso del oro tampoco funcionó, básicamente porque no ejecuté. Total que en el año 2011 yo ya vivía solo, eran mis primeros años viviendo solo y tenía necesidades por cubrir. Fue una vez que vi una película, no recuerdo cuál, la voy a dejar en los comentarios si la recuerdo, de un niño genio que tocaba el piano y luego se volvía trader, que por cierto en ese entonces yo ni conocía ese término, pero fue entonces que me empezó a interesar la compra de acciones. Me metí a un curso gratuito de Inbursa, si mal no recuerdo, pero ojo, te estoy hablando del año 2011, ¿eh? En ese tiempo no había vendehumos, o si los había, realmente muy poquito, y no había gurús, evidentemente. Hoy es horrible y veo gente perdiendo tanto, pero tanto dinero. Pero pues bueno, nadie te hace caso hasta que lo pierden. Yo le he dicho a varias personas, no te metas en eso, no te metas en eso. Ay, te hubiera hecho caso. Pues sí, hubieras. Total que para no hacerte el cuento largo, yo perdí 50,000 pesos. En dólares serán unos 2,800, 3,000 dólares más o menos. Un fracaso más a mi medallero de cosas que no dejan ganancias. La verdad, y para ser totalmente justos, ese dinero no lo perdí en la bolsa de valores, lo perdí haciendo trading. Es decir, en el mercado de divisas, Forex. Mucho cuidado con eso. Y con las criptomonedas, aguas, aguas. Hay una máxima que yo siempre repito y realmente la gente respetable la dice: no apuestes dinero que no estás dispuesto a perder. Y las operaciones a corto plazo son las más peligrosas. Cuidado. Y bien, si te has fijado, cuando me presento te digo que tengo 13 años de experiencia en el e-commerce, ¿recuerdas? Pues cierto, exactamente en el año 2011 fue mi primer acercamiento al comercio electrónico. Y te digo algo, fue totalmente random, casual y de una forma inesperada. Y te voy a decir algo que he aprendido durante todos estos años: las mejores oportunidades de negocio son aquellas que llegan sin buscarlas tanto. Cuando estás empecinado en que a fuerzas, a huevo, quieres que un proyecto funcione y que deje ganancias y le tienes que meter tanto esfuerzo, tiempo, dinero, pues a lo mejor es el universo el que te está diciendo: esto no es por aquí, ya déjalo. Céntrate en otra cosa. Me refiero a proyectos, me refiero a productos, me refiero a incluso a conseguir novia, a conseguir un trabajo, a lo que sea que requiera emprender. Porque la palabra emprendimiento realmente es muy amplia. En fin, ¿no te ha pasado que un día te cae dinero de la manera más inesperada? Por ejemplo, yo un día dije, pues voy a poner un gig en Fiverr a ver qué pasa. Y me cayó un cliente, y me cayó otro, y me cayó otro. Y ahorita aquí grabando videos de YouTube porque sin tanto esfuerzo validé que existe un mercado para eso. No te miento, probé otras vertientes de negocio. Probé crear un influencer con inteligencia artificial,
y otras cositas que bueno, en posteriores videos te voy a contar, pero la clave es esa. Pues así llegué yo al e-commerce, al comercio electrónico, por pura casualidad, pero eso ya te lo cuento en la segunda parte de este video, así como lo que me mueve a convertirnos en la mejor y más exitosa agencia de Amazon para personas de habla hispana en el mundo. Bien, muchas gracias por mirarme. Si quieres la segunda parte, revienta ese botón de likes acá abajo, déjame tus comentarios en la parte de comentarios, suscríbete y nos vemos en la próxima.